Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días y especialmente ahora que estamos conociendo a los personajes de la Biblia. ¿Qué estamos conociendo, querida Melissa? Los personajes de la Biblia. Y hoy con un tema muy especial, querida Melissa. ¿Cuál es el tema de hoy? Los milagros del profeta Eliseo, continuación. Muy bien, vamos a continuar mirando algo más sobre los milagros del profeta Eliseo. Este es un profeta que tiene muchos milagros, queridos chicos. Entonces vamos a aprender, vamos a conocer lo que nos dice la palabra de Dios, lo que nos dice la Biblia. Y vamos a conocer verdaderamente para que podamos aprender y hacer un lindo camino, queridos niños. Y bueno, como siempre, eso lo encontramos nosotros en la Biblia. Escuchemos con atención la palabra de Dios que nos leerán nuestras compañeritas. Lectura del libro de Reyes. Luego, un hombre que venía de Baal-Salisa en un saco traía al hombre de Dios 20 panes de cebada y de trigo que había hecho con harina recién cosechada. Eliseo le dijo: dáselos a esos hombres para que coman. Pero el sirviente le dijo: no me alcanza para 100 personas. Replicó: dáselos y que coman, porque esto dice Yahvé: comerán y sobrará. Le sirvieron, comieron y les sobró, tal como lo había dicho Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre, y agradecemos, Señor, tu palabra, porque vamos escuchando y vamos entendiendo lo que nosotros hoy estamos aprendiendo en esta catequesis. ¿Cuál es entonces el tema? Vamos a repetir todos, queridos chicos, queridos niños. Los milagros del profeta Eliseo, continuación. Estamos continuando y estamos viendo cada vez más sobre estos milagros del profeta Eliseo. Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Jesús, un reino sin fronteras. Textos e imágenes del Nuevo Testamento.
El Sermón de la Montaña. Bienaventurados los pobres de espíritu, los perseguidos, los que anhelan la justicia y la paz, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, 3, 10. ¿Qué has hecho? Lo dejaste escapar. No, no fue así. Es porque tú abriste la caja. Ve, Lía, ve a traerlo. Sí, está bien. Lía, devuélvete a la casa en este momento. Entra ya, ahora, Lía, vamos. ¿Es un hechicero? No, está enfermo. Mujer, por favor. Regáleme un poco de agua. Estoy muriendo de sed. Por favor, déjenos entrar. Viajamos desde muy temprano. ¡Váyanse! Si no tienen dinero, no pueden entrar esta noche. ¡Abran paso! ¡Permiso! Muchas gracias, señor. Adelante, por favor. Padre, ¿quiénes son las personas que acampan afuera? Son viajeros pobres. Hay demasiados allá. También vinieron a ver a Jesús.
¿Como nosotros? No sé por qué lo quieren ver. Tengo entendido que él quiere establecer un nuevo reino. Si eso es verdad, va a tener oposiciones por parte del templo y de los romanos. Pero si tiene éxito, eso nos convendrá mucho. Un nuevo reino. Imagínate. Y quiero que me conozca ahora mientras él sea un hombre pobre. Y cuando el nuevo reino esté a sus pies, me recordará. Aprovecharé esta oportunidad. Pero ya somos ricos. Sí, y podemos volvernos aún más ricos. Oigan, ustedes. Acérquense. Siéntense. ¿Y cómo se llaman? Mi nombre es Machir. Y él es Saúl. Y tenemos hambre. ¿Hambre? Entonces coman, amigos. Gracias. ¿A dónde van? Bueno, la verdad es capricho de él. Dice que si viéramos a Jesús de Nazaret mañana, nuestras vidas cambiarían. No soy tonto. Ese hombre de Galilea nos convertirá de esclavos a amos. Cuando su reino llegue, nos desharemos de todos los hombres ricos y nos volveremos amos de sus tierras, animales y todo lo que camina. No será así, no me hagas reír. Los ricos se harán más ricos y estarán cómodos y tibios, mientras los pobres estamos aquí muertos del frío. Así es como siempre han sido las cosas. Pero el hombre de Galilea dice que establecerá un nuevo reino. No sé de qué clase, pero sé que lo establecerá. Escúchame, Machir. Tú no tienes la más mínima idea qué tipo de reino está anunciando este hombre de Galilea. Tú no puedes ni siquiera imaginarlo. Pero les contaré una historia, para que lo entiendan. Pareces un hombre de sabiduría, un maestro. Te escucho. La noche es larga. Había una vez un hombre poderoso. Él vestía de púrpura y finos linos. Cenaba todas las noches con platos suntuosos. Los invitados eran igual de opulentos como el anfitrión. Lo adulaban sin cesar. Yo quisiera proponer un brindis en honor de nuestro magnífico anfitrión. Itamar, es un placer comer en tu mesa. Comer del pan hecho con tu trigo. Comer la carne de tu ganado y los deliciosos higos de tus árboles. Es un gran honor ser considerado tu amigo Itamar. ¡Más vino! Gracias, Joab, por tus amables palabras. Música para mis amigos. Pero frente a su puerta yacía un pobre hombre llamado Lázaro. Estaba lleno de llagas y solo deseaba alimentarse con los sobrados de lo que comían ellos. Espera un momento. Hay otra bandeja llena de sobras. ¡Pero qué ultraje! Un día, el pobre hombre murió y fue llevado por los ángeles al regazo de Abraham. Algún tiempo después, el hombre poderoso murió, pero terminó en el infierno, en tormento. El hombre que había sido opulento miró hacia arriba
y vio a lo lejos a Abraham y junto a él a Lázaro. Con un rayo de esperanza, él les gritó diciendo: Padre, Padre Abraham, ten piedad de mí. Envía a Lázaro a que me dé un poco de agua y me refresque, ya que estoy sufriendo entre las llamas. Hijo mío, recuerda que durante tu vida recibiste cosas buenas y Lázaro recibió cosas malas, pero ahora él se encuentra feliz acá y tú estás en pena. Además de todo esto, entre tú y nosotros, una gran brecha se ha abierto para que nadie pueda pasar de aquí para allá, ni de allá para acá. Espera, te lo imploro. Maestro, te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi padre para prevenir a mis hermanos acerca de este lugar tan tormentoso. Ellos ya tienen las enseñanzas y la ley de Moisés y los profetas. Deja que las escuchen. Pero si alguien de ese lugar va a ellos, se arrepentirán. Y Abraham le responde: si ellos no escucharon a Moisés y a los profetas, tampoco van a... Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora entonces vamos a conocer más, porque decimos que en este tema, el tema importante, querida Melissa, del día de hoy, los milagros del profeta Eliseo, continuación. Entonces, esta continuación sobre los milagros del profeta Eliseo, nosotros miramos y vemos, queridos niños, y sobre todo conociendo más a los personajes de la Biblia. Escuchemos entonces a Melissa, que nos narra qué hizo el profeta Eliseo. El profeta Eliseo, durante la hambruna, multiplicó 20 panes que trajo un hombre de Baal-Salisá, a punto que 100 hombres comieron y sobró. Qué bien, queridos chicos. Este es otro de los milagros del profeta Eliseo. Aquí sí que hay alguien, dice después entonces, que habla en nombre del Señor. El Señor que multiplica su gracia. Este hombre que trae desde Baal-Salisá un poco de panes, sin embargo, después, a través del profeta Eliseo, se multiplican los panes. Vamos a seguir escuchando otras de las acciones maravillosas de este profeta, gran personaje de la Biblia. El profeta Eliseo curó de lepra a Naamán, general del ejército del rey de Siria, haciéndole sumergirse 7 veces en el río Jordán. Otro de los casos tan conocidos y tan interesantes, queridos chicos, como este general del ejército, entonces que tenía lepra y que no se podía curar. Sin embargo, el profeta Eliseo le hace bañar 7 veces, le dice, en el río Jordán. Hay que sumergirse y después de eso quedará tu piel, tu cuerpo, tu carne quedará sana. Y fue así, este gran milagro del profeta Eliseo. ¿Y qué más conocemos del profeta Eliseo, queridos chicos, querida Melissa? Naamán llevaba consigo plata, oro y vestidos. Quiso dárselos a Eliseo en agradecimiento por haberle curado, pero éste los rechazó. Luego se retiró y Gesají, criado de Eliseo, corriendo tras él, mintió a Naamán que Eliseo le enviaba a pedirle plata y vestidos.
a lo cual Naamán accedió. Eliseo lo supo por su espíritu, a pesar de que Gehazi se lo ocultó, y en represalia le provocó lepra. ¿Se dan cuenta, queridos chicos? La generosidad y la apertura de Eliseo. Él dice, yo no quiero, todo es obra de Dios, este gran milagro. No te voy a pedir ni oro, ni plata, ni vestidos, nada precioso. Sin embargo, ya alguien de nuevo que se quiere aprovechar, alguien que quiere sacar ventaja, queridos chicos, de la religión. Y entonces Betsagí, que se va y le pide y le dice, en nombre de Eliseo yo vengo y te pido plata, oro y todo lo que tienes porque él quiere que le mandes. Y claro, Naamán creyó porque era su secretario. Sin embargo, no era cierto y entonces por eso este secretario después se enfermó y tuvo justamente lepra. La lepra significa el pecado, aquello que carcome, sobre todo, queridos chicos, nuestra vida. Aquello que por el mal que nosotros hacemos justamente destruye nuestra vida espiritual. Eso significa el pecado de la lepra. Y bueno, queridos chicos, nosotros vamos a volver enseguida. Estén atentos, tengan siempre su cuadernito porque ya vamos a hacerles algunas preguntas importantes. Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy leemos del libro de Jeremías, capítulo 30, 1, 2, luego del 12 al 15 y luego del 18 al 22. Yo cambiaré tu suerte, nos dice la palabra del Señor. Palabras que dirigió el Señor a Jeremías, así dice el Señor. Escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Así dice el Señor. Tu fractura es fatal, tu herida no puede sanar. No hay quien defienda tu causa vendando tu herida. No hay remedio para tu dolencia. Tus amantes te volvieron y ya no te buscan, porque te derrotó el enemigo con cruel escarmiento, por la cantidad de tus crímenes, por tus muchos pecados. Queridos amigos, aquí entonces Jeremías está echando en cara al pueblo de Israel que se había alejado del Señor. Hakoanga deñe punun de nace hare yuyeyse inako ave alleva yerureja y sapukai beñan de yara. Yarah en realidad significa Yahvé que reconstruye lo caído. Yahvé que reconstruye toda esta ciudad, Jerusalén en este caso, todo este mundo de Israel que había caído en manos de sus propios enemigos. Pero Jeremías le está echando en cara, ¿verdad? Y le dice al pueblo, Koanga dende nace, Koanga ñepunu e yaje, oina llego ave alleva, pero porque no quisiste escuchar al Señor. Queridos hermanos, tantas veces esto también sucede con nosotros. Estamos gritando, estamos pidiendo tantas cosas, pero sin embargo no nos damos cuenta de que el Señor siempre está caminando con nosotros. Somos nosotros entonces quienes vamos detrás de otros dioses. Pidamos al Señor hoy, en este día, con la palabra del Señor, que volvamos a entender la propuesta de Jesús, que volvamos a entender la propuesta del Señor. Como cristianos hoy en el seguimiento auténtico de esa palabra de Dios que se nos trae siempre, todos los días, y escuchando su palabra podamos cumplir la voluntad del Señor. Y que el Señor Jesús descienda sobre cada uno de ustedes y les bendiga, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora, queridos chicos, nosotros vamos a este momento de las preguntas. Espero que ustedes hayan anotado porque les haré las preguntitas y a ver si saben responder. Primera pregunta, querida Melissa, queridos chicos, ¿qué es lo que hizo el profeta Eliseo durante esta hambruna que vino sobre Israel?
Durante la hambruna, el profeta Eliseo multiplicó 20 panes que trajo un hombre de Baal-Salisá. Así comieron 100 hombres y el pan sobró. ¿Se dan cuenta, queridos chicos, esta maravilla entonces que hizo Eliseo? Esta es la multiplicación de los panes, ¿se dan cuenta? Ya en el Antiguo Testamento, cómo este profeta Eliseo multiplica, dice, para 100 hombres. Algo que este hombre también puso lo suyo, eran pocos panes, 20 panes, pero él dio de comer a más de 100 personas. Muy bien, queridos chicos, vamos ahora a la segunda preguntita. ¿Qué sucedió, queridos chicos, con el profeta Eliseo cuando se encontró con este hombre, general del ejército, que se llamaba Naamán? El profeta Eliseo curó de lepra a Naamán, general del ejército de Siria, haciéndolo bañar 7 veces en el río Jordán. Este es otro gran milagro entonces, queridos chicos, que está haciendo aquí el profeta Eliseo. Cómo le cura entonces a este general del ejército de Siria de su lepra y le hace sumergir, le hace bañar en el río Jordán, a pesar de que al comienzo tampoco creía mucho. Muy bien, queridos chicos, pero después la tercera preguntita es sobre un problema. ¿Cuál fue el problema que surgió después con este secretario del profeta Eliseo? El secretario del profeta Eliseo pidió a Naamán dinero, como agradecimiento del milagro que el profeta Eliseo había hecho. Muy bien, queridos chicos, ¿se dan cuenta? Y así entonces, él estaba mintiendo, porque este secretario se fue y le dijo a Naamán: mi jefe, mi maestro, quiere que le pagues por el milagro que él había hecho. Imagínense. Sin embargo, el profeta Eliseo se había rehusado, no quiso aceptar nada, ni oro, ni plata, ni vestidos. Y sin embargo, este secretario. ¿Y qué le pasó después, queridos chicos? Y dice que después vino la lepra sobre este secretario. ¿Se dan cuenta, queridos chicos, cuando uno miente o cuando uno quiere aprovecharse de las cosas de los demás? Muy bien, así vamos concluyendo por el día de hoy nuestra catequesis, lo que Jesús nos va enseñando. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude siempre, vamos a poner así nuestras manos, elevar hacia lo alto y le vamos a pedir que nos cure de nuestras lepras, de nuestros pecados, de todas nuestras maldades. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y que la bendición del Señor, queridos chicos, querida familia, descienda sobre cada uno de ustedes por intercesión del profeta Eliseo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.